Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Gobernadores republicanos proponen medidas ante lo que denominan una crisis en la frontera. Nuevo tiroteo en escuela secundaria de Estados Unidos. El sospechoso ya comparece ante la justicia. Además, continúa el forcejeo en el Congreso ante el riesgo del impago en Estados Unidos. Y más pruebas caseras para detectar el coronavirus ofrece la Casa Blanca. Bienvenidos, esto es El Mundo al Día. Yo soy Diva Lizeth Cash. Comenzamos. La compleja situación en la frontera estadounidense sigue motivando cuestionamientos. Gobernadores republicanos se reunieron en Texas para insistir en su postura de que existe una crisis y proponer posibles soluciones. Víctor Hugo Castillo nos reporta desde Mission, Texas. Un grupo de 26 gobernadores republicanos presentaron varias medidas para solucionar lo que ellos consideran una crisis en la frontera. Sus propuestas incluyen el restablecimiento del programa de protocolos de protección a migrantes, que es mejor conocido como MPP, también el reanudar la construcción del muro fronterizo y el hacer cumplir el título 42. De acuerdo al gobernador tejano Greg Abbott, las políticas de la frontera abierta, así como él les llama, han llevado a una crisis humanitaria en la frontera sur a medida que llegan a Texas niveles récord de inmigrantes que han cruzado de manera irregular, así como también el contrabando de narcóticos que sigue llegando a las comunidades. He desplegado miles de efectivos de la Guardia Nacional y agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas para resguardar la frontera. Tienen el mérito de haber formado una barrera que frenó la oleada de migración ilegal en Del Río. Mientras esperan que el presidente Biden responda a una carta que le han hecho llegar hace 16 días solicitando una reunión con él, los gobernadores expresaron su preocupación por el aumento del narcotráfico y en especial del consumo del fentanilo. Texas y otros estados están tomando acciones para hacer el trabajo del gobierno federal. Agradezco a los gobernadores a lo largo de Estados Unidos que han enviado recursos a nuestro estado. Ellos entienden la magnitud del problema, así como la necesidad de acción. Los estados de Arizona, Georgia, Idaho, Iowa, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Dakota del Sur y Wyoming, entre otros, cuyos gobernadores estuvieron aquí hoy, son estados que han adoptado posiciones de línea dura contra la inmigración y muchos dicen que los problemas causados por la inmigración indocumentada ya se propagan por todas las regiones de la nación. Mientras tanto, la administración Biden niega rotundamente la situación actual en la frontera que pueda calificarse como tal como una crisis. En días recientes, él lanzó un operativo para deportar aceleradamente a miles de migrantes haitianos que se habían agrupado bajo un puente fronterizo en Del Río, Texas. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, Mission, Texas. Y bajo custodia de las autoridades ya está el principal sospechoso de un nuevo tiroteo que esta vez se registró en una escuela secundaria de Texas. Precisamente hacemos contacto con Arnaldo Rojas, quien sigue el caso. ¿Qué sucedió y qué han revelado hasta ahora las autoridades sobre este sospechoso, Arnaldo? Diva, todo comenzó a eso de las 9:45 de esta mañana, hora de Texas, cuando dos estudiantes de esta escuela preparatoria de Arlington se enfrascaron en una pelea y uno de los implicados desembundó y accionó un arma, provocando heridas a por lo menos 4 personas, luego de lo que se huyó a pie de la escena. Y también las autoridades dicen que después abordó un vehículo que lo llevó cerca de un complejo habitacional del área de Grand Prairie, donde fue ocupado el vehículo. El joven fue identificado como Timothy Simmons, de 18 años de edad, quien ahora enfrentará varios cargos de agresión agravada con un arma mortal luego de ser detenido por las autoridades cerca de 3 horas después de este incidente. Así lo informaba uno de los jefes policiales de la ciudad donde ocurrió el incidente. Puedo decirles que hubo 4 personas impactadas. Una con heridas leves se negó a recibir tratamiento.
3 pacientes fueron trasladados al hospital. Actualmente varias agencias están haciendo una búsqueda metódica en la escuela. Lo que creemos que sucedió preliminarmente es que hubo una pelea entre un estudiante y otra persona en un salón y se utilizó un arma. Arnaldo, ¿se conoce en qué condición se encuentran ahora los heridos? Bueno, según las autoridades, una de las personas no requirió atención médica, mientras que 3 de ellos, que son los 3 estudiantes, fueron transferidos a una institución hospitalaria cercana al lugar de la escuela. Uno de ellos requirió ser intervenido quirúrgicamente, pero todos se encuentran en condición estable, dijeron esta tarde las autoridades. ¿Viva? Gracias, Arnaldo. Continuamos pendiente de este caso. En el Senado, los republicanos ofrecieron extender hasta diciembre la fecha límite para que Estados Unidos no incurra en impago, pero Jorge Agobián nos cuenta que aún queda por negociar una solución definitiva. El líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, ofreció extender hasta diciembre el límite de la deuda estadounidense, disipando por ahora el riesgo de recurrir en impago. La oposición republicana había bloqueado los intentos de los demócratas, argumentando que no votarían para aumentar el techo de la deuda debido a su disconformidad con la agenda presupuestaria de la administración Biden. Y pareciera que su opinión no cambiará de aquí a diciembre. Esto le dará al gobierno demócrata más que suficiente tiempo para aprobar una legislación independiente sobre el límite de la deuda. Más temprano, el presidente Joe Biden se dirigió a la nación y rechazó el argumento republicano. Permítanme ser claro, aumentar el límite de la deuda es pagar nuestras deudas anteriores. No tiene nada que ver con los nuevos gastos y lo que pueda venir este año u otros años. La extensión del periodo de caducidad de la deuda propuesto por los republicanos abre un nuevo camino para la negociación entre las dos bancadas y alivia también las preocupaciones internas y externas de un precipitado colapso financiero global. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Los demócratas evalúan la propuesta republicana y la Casa Blanca se mostró a favor de votar cuanto antes para elevar el techo de la deuda. Producir más pruebas caseras para detectar el COVID-19 es el enfoque de la Casa Blanca con una nueva inversión de $2.000 millones. Para más detalles nos conectamos con José Pernalete en Miami. José, ¿qué dicen los expertos al respecto? Los conocedores en este delicado asunto aseguran que se trata de un desafío de impacto positivo debido a la versatilidad de estos productos. Sin embargo, atribuyen que puede haber riesgo de mala manipulación por parte de las personas al realizarse la prueba, así como también puede suceder como el producto de la fabricación del laboratorio LUM, que arrojó falsos positivos. Es decir, que se trata de una alternativa muy valiosa, pero que tiene cierto margen de error. Veamos el reporte. Producir más pruebas caseras de detección de COVID-19 es el objetivo en la Casa Blanca. El gobierno de Estados Unidos invertirá $2.000 millones para garantizar la producción de 200 millones de pruebas previstas para el mes de diciembre, en alianza con laboratorios, fabricantes y redes de farmacias en todo el país. Por otra parte, expertos en el área de salud pública avistan una esperanza en los próximos meses al estimar que la nación podría estar atravesando la última ola de nuevos contagios. Entonces, la ola Delta no ha terminado con nosotros. Creo que probablemente para el Día de Acción de Gracias ya ha atravesado en gran medida a Estados Unidos y por lo tanto, tal vez para el Día de Acción de Gracias, al final de ese periodo, comenzaremos a ver que los niveles de prevalencia a nivel nacional disminuyen en una escala más uniforme. El experto afirma que los esfuerzos deben conducirse en la distribución de las vacunas en lugares de difícil acceso para mitigar focos eventuales de infecciones en comunidades apartadas.
El desafío será lograr que la distribución se realice en el terreno, en entornos de difícil acceso, y ahí es donde realmente no hay ningún enfoque. Quiero decir, la OMS todavía está hablando de suministro. No han dejado de hablar de suministro. Sospecho que dentro de 6 meses hablaremos de suministro, incluso cuando habrá un exceso de suministro y tendremos desafíos para distribuirlo todo. Recientemente, Estados Unidos superó la barrera de los 700,000 fallecidos a causa de la pandemia. Expertos consultados por parte de La Voz de América indican que la tendencia en el sostenimiento en nuevos contagios de manera baja puede sostenerse solo con la condición de que se amplíe el radio de acción de los nuevos vacunados. Diva. Gracias a José Pernalete. Y mientras tanto, el Departamento de Educación anunció que permitirá a más personas, especialmente a los servidores públicos, exonerar sus préstamos para financiar los estudios universitarios. Laura Sepúlveda nos informa. Servidores públicos y rescatistas son algunos de los colectivos que el Departamento de Educación de Estados Unidos tuvo en cuenta para ampliar la cantidad de personas que pueden obtener la exoneración de su deuda estudiantil. Los maestros, enfermeras, socorristas, militares y tantos servidores públicos nos han apoyado especialmente en medio de los retos de la pandemia. Hoy, la administración Biden está demostrando que nosotros también los respaldamos. Una medida que señala el vicepresidente de la organización Student Defense no aplicará de manera inmediata. Puede tomar tiempo, pueden pasar semanas para que la información llegue. No creo que si alguien se registra hoy, vea que el saldo del préstamo se reduce a 0. Y destaca que esta medida podría convertirse en una motivación para que más personas se dediquen al servicio público. Esta es una forma de incentivar a las personas a que acepten esos trabajos de servicio público, a que ayuden a su comunidad sin preocuparse por los niveles de deuda estudiantil. Según datos recolectados en 2016, casi 1 de cada 3 de los latinos nacidos entre la década de 1980 y la década del 2000 tenían préstamos estudiantiles. Amanda Martínez de Unidos US explica por qué el porcentaje es tan bajo. Hay duda entre los latinos para endeudarse, más que entre quienes no lo son. Hay muchas razones relacionadas con el costo educativo y las dificultades del entorno cuando ingresan a la universidad, pues es difícil navegar y administrar todos los gastos que conlleva tratar de adquirir un título universitario. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Como una narrativa falsa, calificó el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, las acusaciones contra la compañía que formuló ante el Congreso de Estados Unidos una ex empleada del conglomerado digital. A través de un comunicado, Zuckerberg negó que Facebook privilegiara sus decisiones económicas por encima del bienestar de sus usuarios y desmintió que el contenido de las redes genere un efecto nocivo. A medida que crecen los cuestionamientos a la legitimidad de las elecciones en Nicaragua, también se incrementan las necesidades de los nicaragüenses. Para ellos, estos deberían ser los temas prioritarios de la campaña presidencial. ¡A la leña, leña! Manuel recorre Managua en su carreta ofreciendo leña para cocinar. Cuenta que a un mes de las elecciones en Nicaragua hay una situación que le preocupa. Hay bastante gente desempleada, porque todo esto del COVID, estas votaciones. Al igual que Manuel, otros residentes de Managua expresan que la situación económica es lo que más les agobia. La verdad es las cosas que estamos pasando hasta hambre con esta situación. Los pobres no tenemos para comer, ¿no? Nicaragua es el segundo país más pobre de América y la falta de oportunidades lleva a muchos jóvenes a considerar la migración como una opción. La mayoría se está yendo a otro país porque no tiene posibilidad de conseguir un trabajo. Debido al problema socioeconómico, debido a la pandemia, la tasa de desempleo ha crecido en estos últimos años. Otros pobladores manifestaron que la pandemia es el principal problema que deben enfrentar las autoridades que surgirán de las polémicas elecciones de noviembre, en las que el actual presidente Daniel Ortega busca un cuarto mandato. En mi barrio han habido bastante gente que se está muriendo de COVID. Hace poquito yo acaba de pasar esa enfermedad del COVID
Aunque la oposición organizada en la Coalición Nacional y la Alianza Cívica quedó fuera del proceso electoral, muchos ciudadanos coinciden en que debe haber un diálogo político en el que tenga como prioridad la estabilidad económica y el restablecimiento de la democracia. Dios va a quitar, él quita reyes y pone reyes también. Ojalá pues hayan elecciones normales. Por lo menos que haya un cambio. Y tras 2 años de cierre fronterizo, el retiro de contenedores que bloqueaban cruciales pasos entre Colombia y Venezuela cerca de Cúcuta ha elevado las expectativas entre los habitantes de lado y lado de la frontera. Hugo Echeverry nos tiene los detalles. El pasado 5 de octubre, el gobierno de Nicolás Maduro ordenó retirar los contenedores que bloqueaban el puente internacional Simón Bolívar que conectan los dos países. El paso está restringido a motivos humanitarios, pero igual generó gran expectativa, por lo que el director de Migración Colombia decidió dar una explicación. Desde el 2 de junio hay un paso autorizado desde Colombia, sin embargo desde Venezuela esa apertura no se ha dado. Hay que diferenciar 2 temas. El levantamiento de los contenedores, que lo que va a hacer es facilitar el comercio binacional de tractomulas con camiones, y 2, la apertura de frontera. Actualmente del lado colombiano el paso se encuentra habilitado para estudiantes, personas con discapacidad y necesidades médicas. Ese es el caso de Blanca Ríos, quien vive en Venezuela y su hijo estudia en Colombia. Muy bonito porque por eso no habían estado estudiando los niños, porque no había este paso, y por las trochas pues muy peligroso para ellos. El venezolano Kevin Vivas, esperanzado por las noticias, llegó hasta el puente Simón Bolívar para tratar de llegar a su país, pero las autoridades venezolanas no se lo permitieron. Pues al principio me parecía algo muy bueno porque ya teníamos tiempo con la frontera cerrada, pero ya al llegarse, como que la mayoría de nosotros nos dimos cuenta que no están dejando pasar porque es solo por cosas netamente humanitarias, entonces hay que pasar con recipiente médico o con algo médico para que sea como una emergencia. Continuarán las expectativas para colombianos y venezolanos en los próximos días ante las decisiones que tomen las autoridades venezolanas frente a la apertura gradual de esta importante frontera. Hugo Echeverry, Voz de América, Cúcuta, Colombia. Líderes políticos y famosos colombianos también fueron salpicados con las revelaciones de los papeles de Pandora. Yair Díaz nos cuenta cómo reaccionaron los colombianos con la noticia de que por lo menos 2 expresidentes fueron salpicados por la investigación periodística. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló una indagación de escala global sobre las fortunas de funcionarios y famosos personalidades en paraísos fiscales. La investigación menciona a 588 colombianos, incluyendo los exmandatarios Andrés Pastrana y César Gaviria. Lo que están tratando también es como de cuestionar y de decir, oiga, usted no se puede llevar la plata de su país y usted tiene que pagar impuestos, porque usted con esos recursos es que tiene que sostener todo el inmenso andamiaje. Entre tanto, el jefe de Estado, Iván Duque, dijo que en Colombia es legal que las personas tengan cuentas en el exterior, pero señaló que quien los tenga debe declararlos. Lo que exige la ley colombiana es que todos esos activos, sociedades, empresas estén debidamente reportadas. Uno de los nombres más sonados entre los colombianos en los papeles de Pandora incluye al actual director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, Lisandro Junco, quien asegura que su empresa fue constituida en Estados Unidos y que en este país no existen paraísos fiscales. Porque esta sociedad que con mi esposa constituimos tiene el registro tributario ante el IRS constituido en la ciudad de Miami, estado de la Florida, y no es un paraíso fiscal. En los papeles de Pandora también están mencionados artistas famosos como Shakira. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. En otras noticias, el Papa Francisco expresó vergüenza y pidió perdón luego de conocerse la investigación en Francia, donde 216,000 niños fueron abusados desde 1950. La cifra incluso podría aumentar de incluirse a los laicos que trabajaron en instituciones religiosas, educativas y juveniles.
En medio de difíciles condiciones, continúan en Honduras las labores de reconstrucción en la isla de Guanaja. Allí, un incendio de grandes proporciones dejó sin techo a cientos de familias isleñas. Óscar Ortiz tiene el informe. Más de un centenar de familias quedaron sin hogar y sin trabajo a causa de un incendio que consumió negocios y hogares en la isla de Guanaja, departamento de Islas de la Bahía, en Honduras. Las autoridades lanzaron un operativo de limpieza, ayuda humanitaria y albergues para prestar auxilio a las personas afectadas por el siniestro. Entre las familias afectadas se encuentra la de Nuri Hunter, quien vio cómo el esfuerzo para construir un negocio y una vivienda durante más de una década fue reducido a cenizas. Perdí el negocio que yo construí con mi esposo, perdí mi casa, somos como 10 o 12 personas que perdimos todo. No puedo dormir en las noches. Para nada, Señor. Salimos de la casa llorando, dejé todo, salí con una ropa rota, solamente eso, con eso levanté, me salí a la calle con mis hijos. El gobierno de Honduras anunció la creación de una fuerza de tarea especial para evaluar los daños y establecer un plan de reconstrucción social, económico y turístico. Los componentes se han definido varios, que unos ya están en función. El componente de ayuda humanitaria, el componente de rehabilitación, el componente de reconstrucción. Informes del Cuerpo de Bomberos en Honduras señalan que el siniestro ocurrido el pasado fin de semana fue por accidente y debido a una vela encendida. No hubo fallecidos. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Escoger entre comer o pagar el transporte público es el dilema que enfrentan a diario miles de venezolanos debido a sus precarios ingresos. Adriana Núñez Rabascal nos cuenta cómo se vive con $3 mensuales. Lady no sabe calcular cuántos kilómetros recorre a diario buscando las opciones más baratas para comprar comida. Me ha tocado mucho caminar más y guardar el dinero que tenga para comprar, qué sé yo, un pedacito de queso para, como, ¿sabes? Para no aburrirnos de todo el tiempo la misma comida. Como ella, un 47% de los ciudadanos consultados en Caracas por el Observatorio Venezolano de Nutrición recorren a pie la ciudad para no gastar el poco dinero que tienen en pagar el autobús. Con lo que ahorran, no es mucho lo que pueden llevar. Puede ser que compre 1 kilo de tomate o medio kilo o alguito, se ahorra para aportar a la casa algo. La misma encuesta revela que la dieta de 9 de cada 10 consultados está basada solo en arroz, harinas y grasas. Me ha tocado pedir y me ha tocado dejar de comer para que mis hijos coman. Sí, me ha tocado. Ambas mujeres colaboran con la limpieza y cocina de un comedor público en Caracas que sirve almuerzos gratis a 90 niños pobres. Allí también comen sus hijos, pues el salario que ganan en el empleo formal se desintegra en cuestión de horas. Me alcanza para medio cartón de huevo y una harina pan. En los hogares pobres de Venezuela es común hacer trueque o trabajar a cambio de paquetes de arroz, granos o harina. La carne está fuera del alcance de 70% de las familias consultadas por el Observatorio de Nutrición, que incluso suman meses sin consumirla. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Ahora nos despedimos con Leila Zhu, una joven de 14 años aclamada en 20 países. Su talento con el violín la llevará en los próximos días a Londres para interpretar el exigente concierto en re mayor de Tchaikovsky. Ahora será la artista residente más joven de la orquesta London Mozart Player. La niña compara su música con el de un albañil que llega a convertirse en un arquitecto por la visión que tiene para construir toda una estructura. Y con esta bella melodía nos despedimos por el día de hoy. Los acompañó Diva Lizeth Cash. Hasta la próxima. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.